¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Gracias a Dios, una vez más nos podemos volver a reunir en el favor de Dios, en todas las cosas que Dios nos permite día a día. Y hoy con como recién decíamos, valga la redundancia, con el favor de Dios vamos a seguir en el estudio del libro de Éxodo, donde nosotros habíamos dejado, ya habíamos hecho una introducción, después hicimos una entrada en el primer y segundo capítulo. Vamos a entrar en el capítulo 3 y si Dios quiere 4, veremos cómo Dios nos guía, a lo mejor llegaremos al 5 también. Eso de acuerdo a lo que el Señor nos diga y cómo Él vaya dirigiendo. Pero antes de empezar con todo esto, vamos a orar para que Dios se encargue de guiar, enseñar, bendecir la vida de cada uno de los hermanos, de mi vida, que me use como vaso, como siempre lo hace, y así, Señor, Él mismo nos haga crecer, reabundar día a día más en su gloria, dice la palabra de Dios. Esos son los términos que siempre usaba Pablo, que Pablo es una persona a seguir, a estudiar, a mencionar, a tratar de imitar, como Él dijo, ser imitadores de mí. En el favor de Dios y en todas las cosas que Dios nos permite, también le vamos a entregar nuestras necesidades y las cosas que tengamos delante de Dios. Que todos tenemos siempre quejas, dolores, afanes, metas, cosas que se nos van presentando siempre en la vida y a veces uno mismo como cristiano dice, ¿cómo que Dios no está conmigo? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Creo que ahí es la prueba de la fe de todos los cristianos, más en estos tiempos tan difíciles, contradictorios. Complicado, ¿no? Complicado en el sentido de que es difícil aún hasta decidirnos a qué Dios seguir, qué hacer o qué dejar de hacer, ¿no? En los testimonios a veces de los hermanos que escuchamos, que vemos, cuentan sus cosas. En una última reunión que tuvimos con unos hermanos, una hermana contaba que ella veía en la televisión, por ejemplo, un pastor psicólogo, pero era pastor que era psicólogo, y a su vez, ¿no es cierto?, él hacía relaciones de la vida que como él la conceptuaba en su punto de vista como un profesional, ¿no? Entonces esta hermana decía, pero dice, a mí me parece bien lo que está haciendo. Cuando en realidad la palabra de Dios nos llama, nos hace entender que en esa elección de escuchar, de ver, de participar, seamos sabios, hermano. Seamos sabios, para que no nos contaminen. Incluso la misma psicología del mundo, el mismo sistema del mundo, el mundo en este momento tiene un sistema, el sistema ese nos lleva a todos a un mismo lugar, para que para un manejo global, vamos haciendo cada vez más, acercándonos al concepto real cuando la Biblia habla de un anticristo que va a ser un solo gobierno, un solo valor de dinero económico, un solo profeta, el falso profeta, ¿no?, que habla la Biblia, donde se encargarán ellos de juntar quizás a todas las ideas o religiones, como muchos le decimos, ideas de hombres, sectas, ideas de hombres, religión, tradiciones de hombres, ¿no? Todo eso juntarlo, que se llamaría el ecumenismo, lo que está haciendo una iglesia tradicional nuestra, juntando todo eso para hacer ese ecumenismo y llegar a completar esa falsa religión en la tierra, que va a ser de confusión y de mayor extravío para los hombres. Pero así como la palabra de Dios siempre nos enseña, nos guarda, nos dice que ahí está nuestra prudencia de la decisión personal de cada uno, de lo que escuchemos, lo que veamos y lo que participemos. Si hoy me invitan a una gran fiesta, está bueno, se puede, y como que no, nadie está prohibiendo que no vaya. Pero la Biblia nos enseña que seamos sabios, que no nos hagamos uno a ellos, sino que nos acerquemos a ellos, pero para ganarlos para Cristo. O sea, quizá a través de un mensaje, y a veces el mensaje solamente con que nos quedemos callados, y ni siquiera participemos de esas bromas pesadas, bromas fuera de lugar, nosotros estamos representando a Dios. Nosotros vamos a poder decir, pero no, para la fiesta es tan importante, que así, que así. La iglesia nunca le va a prohibir a usted que vaya o no vaya a esos lugares, de acuerdo a su propia decisión. Lo que sí usted está haciendo, si es un lugar muy
con muchas contradicciones, incluso de la misma diosología de la vida, temáticas, conversaciones. Depende de usted dónde esté. De usted depende. Si usted se pone a hablar de platos voladores, obviamente nosotros vamos a hablar de platos voladores, pero usted en esa conversación puede decirle o hacerle ver que para los cristianos los platos voladores no existen, porque sabemos que son fuerzas demoníacas que están sobre la tierra, que asimismo como Dios tiene el poder de transformar la madera en algo vivo, el enemigo hace lo mismo. ¿A dónde lo vemos eso? En la Biblia, cuando en Moisés presenta al frente de Faraón, tiran la vara de Moisés y se convierte en culebra. Pero viene Fines y Tines y son dos magos de Faraón y hacen lo mismo. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que el enemigo también tiene el poder de hacer de lo creativo de la tierra, hacer manifestaciones. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, que salió al desierto, a hablar con nuestro Señor, a tener esa relación con el Señor, que es una enseñanza también para nosotros los cristianos, que un día, si Dios nos permite, vamos a hablar de ese tema, de la salida del desierto. En ese caminar de él, cuando tuvo hambre, se le presentó el hijo que tienes hambre, y lo llevó de aquí para allá, y le mostró los reinos y todo eso. O sea, ahí le estaba mostrando el poderío que tenía, y lo trasladó y lo llevó incluso hasta la cumbre del templo, y le dijo que si se tirara de ahí, obviamente que los ángeles lo tenían que cuidar, y él le dijo, vete de mí. Cuando le habló del pan, le dijo, no solo el pan vivirá el hombre. Cuando lo tentó nuevamente, le dijo, a solo tu Dios, a él solo honrarás. Cuando él le pedía que se inclinara y él iba a dar todos los reinos de la tierra. Que esa es la posesión del enemigo de Dios. Por eso en este libre albedrío nosotros nunca vamos a ser acusados por la decisión. ¿Cómo no vamos a ser acusados de la decisión? No vamos a ser acusados de la decisión. Porque cada uno de nosotros, al tomar la decisión, sabemos qué camino hemos tomado. Si buscamos el camino real de la vida, de la paz, del reposo, de la santidad, es el camino a Dios. Hablamos en un círculo cristiano. Y si alguien quiere escuchar por primera vez, escucha y dice, ¿y cómo puedo hacer yo eso? Aceptando a Dios como Señor y Salvador de su vida. Usted pasa a ser del cuerpo de Cristo. ¿Por qué pasa a ser del cuerpo? Porque le reconoció. La primera labor de todos los cristianos es aceptarlo, reconocerlo como Señor y Salvador. Y segundo, después viene cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra, lo que estamos haciendo, estudiando la palabra y comprendiendo los textos, compartiendo de él. Ahora, por ejemplo, todo esto que hacemos es una introducción. En esa introducción también está la participación del Espíritu Santo de darnos el lugar al mensaje que Dios nos quiere dar hoy. El Espíritu Santo trabaja así a través de sus sacerdotes, por eso sus siervos, los ministros que están al frente, son los que bendicen al pueblo. Y la bendición del pueblo es a través de la relación que tenga ese ministro con Dios en la luz, en el entendimiento, en la sabiduría y la corrección de las cosas, para poderles transmitir a los hermanos. Porque esto que hablábamos de la hermana, le decíamos a la hermana, pero no, hermana, si usted está aceptando eso, estamos aceptando ese paganismo, esa relación lasciviosa del mundo, y meterla dentro de la relación con Dios. Y Dios no puede compartir su gloria con nadie. ¿Sabía usted eso, que Dios no comparte la gloria con nadie? Porque Él es Dios, Él es Dios. Y de Él es su misericordia. Y si hoy estamos vivos y podemos hacer esto, es por la misericordia de Dios. Nosotros nos quejamos de esto, de aquello, de lo otro, o buscamos esquemas de vida que tiene que ser la perfección del hombre, cuando en realidad todo eso es un engaño, porque esa es la misma religión de la tierra la que trajo esas condiciones a los hombres y nos enseña a todos los hombres que si no estamos en ese cuadrito perfecto, luminoso, que tiene que ser a la vista de los demás, no somos bendecidos. Cuando hay miles de hogares, miles de familias cristianas que simulan una situación cuando en su intimidad es otra. Eso es uno de los hechos, una de las cosas que nuestro Dios
cuando sacó al pueblo de Egipto, que nosotros lo vimos en esos 50 capítulos del Génesis, vimos esas luchas, esas quejas, cuando la tierra se abrió, porque Datán y porque aquellos se negaron, porque María tuvo la lepra, y Dios intercedió enseguida a Moisés, pero Dios le dijo, no, 7 días va a tener que pagar lo que hizo, la queja del hombre contra los siervos de Dios. Todo eso fue convidando en una solicitud de su propio camino. Por eso tuvieron 40 años en el desierto. Este Éxodo cuenta esa salida, cuenta esos principios y cuenta el peregrinar. Nosotros alcanzamos a leer capítulo 1 y 2, donde vimos la realidad de la relación de ese principio de ese hombre llamado Moisés en el propósito de Dios. Fíjese que un gran genocidio, siempre existieron los genocidios en la vida. Los hombres a veces le echan la culpa a la Biblia de que la Biblia mata a mucha gente. Pero les puedo asegurar, hermano, que el mismo mundo mató muchísimo más a través de los tiempos de lo que la palabra de Dios habla. Lo que la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento es una relación física, que es la misma del Nuevo Testamento, de matar de nosotros nuestros propios enemigos, cuando son los propios miedos, temores, egoísmo, vanagloria, ese orgullo personal que está muy arraigado cada vez más en tanto en hombres y más en mujeres. Cuando incluso conociendo la palabra de Dios sabemos que la mujer cada vez está siendo más engañada por el enemigo, porque el enemigo quiere mayor la destrucción de las mujeres que de los hombres. ¿Por qué la bronca con las mujeres? Porque de ella nació nuestro Señor Jesucristo. Es el propósito de romper ese ADN en el Antiguo Testamento, en la historia esa que nosotros vimos, tan linda de Génesis 6, de esos gigantes, era eso, romper con todo eso. Entonces Dios tuvo que traer juicio, y fue el diluvio, cuando se salvaron 8 personas, cuando también hablamos de la incomodidad de esa gente subiendo en el arca con los olores de todos esos animales, que es la incomodidad a veces de nosotros como hijos de Dios, de no encontrarnos realmente en la promesa de Dios. Si Dios me dice que me va a esto y esto, ¿y por qué no está pasando nada de esto? En esa incomodidad es donde aprendemos a adaptarnos a la vida que tenemos para que cuando venga esa bendición la podamos entender de mayor firmeza y empecemos a ser hombres y mujeres valientes, firmes y seguros de lo que estamos haciendo y viviendo. Esos son los principios de la deidad, de la enseñanza, de la sabiduría de nuestro Dios. Todo le podemos pedir a Dios, sabiduría, entendimiento. De Dios, de todo eso se encarga, de todo eso Él con su paciencia, a través del tiempo. Él le envía santos varones, hijos de Dios, que van a llevar a su casa, a su visita, a esos siervos que están enfrente de la iglesia. Y esa relación al pueblo a través de enseñar la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que solamente Él sabe la necesidad de cada uno de los hermanos. Ahí está esa enseñanza directa, como la compartíamos con esa hermana. Esa hermana compartió eso en una expresión abierta y sencilla de pensar que lo que estaba haciendo estaba bien. Sí, está bien, no está mal, pero nos compromete como hijos de Dios en poder acercarnos un poquito más cada día a ese santo y bendito Dios. Si algo está escrito, algo sabemos, Dios es santo, Dios es Dios, y nadie se acerca, nadie lo ve porque nuestra santidad no tiene nada que ver al aspecto de aquella santidad tan gloriosa, glorificada, dice, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, como así lo vio Juan. Ahí en el tercer cielo lo vio glorificado, vestido con ese cinto de oro, esa vestimenta, dice, que cubrían hasta sus pies, dice, esa presentación tan gloriosa, algo que seguramente a él lo gozó, lo llenó, y él, sin darse cuenta que todo decía así, está allá tirado en el fondo, en esa isla, presos, él sin embargo no estaba en su cuerpo, estaba con nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿no?, para un siervo de Dios, un varón de Dios, un hombre de Dios, vivir todas estas cosas, que hoy que nosotros las podemos ver de otra manera, no como en aquellos principios, porque quizá hay cosas que solamente el Espíritu Santo las saca a ver y a conocer,
entenderíamos que aún en nuestro sufrimiento quizá ni siquiera nosotros vivimos sufrimiento, porque Dios está con nosotros. Él la llevó en la cruz. Esto que hoy nosotros vivimos son momentáneos, con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta que es una enseñanza. Es una enseñanza que el pastor me haya dicho, no hermana, esto y esto y aquello. Le molestó, le ofendió quizá, le movió su intelecto, sus cosas. Pero así actúa Dios, haciéndonos entender en el camino que tenemos que andar. Por eso está escrito, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo los escogió? ¿Quiere decir que el número de la gente ya se sabe y todo? Dios sabe eso. Pero los escogidos de Dios son aquellos que le aceptan a Dios como Señor y Salvador, son obedientes, se arrepienten día a día de las cosas que todos los días nosotros cometemos y empezamos a hacer como uno enseña en su palabra. Y una de las cosas primicias de todos los hijos, varones y mujeres de Dios, es la humildad. En la humildad viene el amor, en el amor viene esa paciencia, esa mansedumbre, todo lo cree, dice, todo lo soporta, y viene el dominio propio. El dominio propio nos enseña a hablar palabras justas. Escrito está que sujeta, dice, su boca, su lengua, dice, sujeta el cuerpo. En esas enseñanzas atípicas, justas, puntuales de la palabra de Dios, ahí vemos el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia, al cuerpo, que somos todos nosotros. Y Dios siempre nos confirma todas las cosas, nos presenta todas las cosas de la manera como nosotros aún nos tenemos que mover. Él nos muestra más allá. Nosotros estamos acá con toda necesidad, pero algo nos dijo nuestro Dios, que ahí vamos a estar allá. Pero Señor, no puedo llegar, está imposible. Eso lo pienso y a lo mejor lo digo yo. Pero ¿qué es lo que hizo Dios conmigo? Me dio para tener fe de poder llegar ahí a través de ¿qué? De la palabra. ¿Y cómo es esto de la palabra? En Romano dice que la fe viene por oír y lo oír la palabra. Esto de estudiar la palabra, esto de entender de la palabra, es el mayor compromiso con Dios para entender quién es nuestro Dios y llegar a ese camino, a ese lugar que Él nos enseñó a cada uno de nosotros. Con los hermanos, a veces en nuestras conversaciones así, ¿no? Compartimos el 30, 70 o el 101%. ¿Dónde lo vemos eso? En la parábola del sembrador. Hermanos del 30% tienen que ir creciendo al 70%. Los del 70 van a llegar al 100%. Y lo que quedaron en 70, de 70 van a tener que seguir creciendo, y así los nuevos hermanos que van entrando, ayudando uno por los otros en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque lo que hoy compartimos, seguimos para adelante, pero los hermanos que están entrando son los hermanos que ya entendieron la palabra, son los que le están empezando a enseñar a ellos, completando y entendiendo el mensaje de esa parábola del sembrador, que no se trata de esto, se trata de la relación espiritual con nuestro Santo y Divino Dios, entendiendo todas estas cosas del crecimiento y de cómo entender y cómo conocer las cosas de Dios. El pueblo de Dios sigue avanzando, se sigue abriendo, se levantan discípulos. Y este mensaje no lo va a sacar hoy solamente el hermano Silvio, sino lo va a seguir sacando a todos aquellos que han entendido y comprendido la palabra de Dios. Eso de acuerdo a lo que los dones del Espíritu Santo le vayan enseñando. Algunos tenemos el don, ¿no es cierto?, dentro de esos 9 dones, el de la ciencia, que es el conocimiento de la palabra. Otros tienen de las profecías, que la profecía también es la palabra, pero se entiende abriendo la palabra, entendiendo la palabra y la profecía, que todos se lo estamos dando, que es la profecía más segura ante todos los demás. Entendiendo lo que es el lugar de cada uno, los pastores que interceden, guardan, velan por su pueblo y su nación, también a ellos es necesario a veces entender el verdadero conocimiento de la palabra de Dios en los tiempos, en las situaciones. Hay relatos históricos, hay relatos de Dios, hay relatos del hombre y hay acusaciones del propio enemigo. Esas acusaciones del propio enemigo son los dardos, que si están acá escritos son los dardos que nosotros vivimos en la vida, cuando escuchamos, como en este caso esta hermana escuchaba a ese pastor, pseudo pastor, entre comillas, ¿no es cierto? Toda esa enseñanza que él evaluaba a su manera,
y las quería comparar con otra persona y con otra persona, cuando en realidad nuestro mensaje real es para el pueblo de Dios y para aquellos que le creen a Dios. Porque si yo quiero competir en el mundo, quiero competir en la política, quiero competir en todo lo que es afuera, y yo me creo yo mismo así, pero está bueno ir a un senado en la voluntad de Dios, eso sí que está bien, pero es una decisión individual, no una decisión de pueblo. Yo, siendo pastor, no puedo llevar a mi pueblo a que me siga a mí a través de unas urnas, o que me siga a mí porque yo quiero ser el intendente, o porque yo quiero ser una persona que salga en la televisión y que haga las competencias a través de mi preparación, en este caso de este hombre de psicología, ¿no? Yo me engaño a mí mismo y engaño al pueblo de Dios. Y en vez de haber sido una persona de bendición para ellos, para el pueblo de Dios, soy una persona de tropiezo, porque les empiezo a enseñar conceptos y tradiciones de hombre y no quién es nuestro verdadero Dios. Si yo en mi relación íntima me aparto del servicio de las cosas de Dios y digo, no, quiero seguir la carrera política para llegar allá y poder demostrar a los demás que se puede, haciendo bien las cosas en el mundo, manejarlo de otra manera, la realidad, hermano, me estoy mintiendo a mí mismo. Porque el mundo fue engañado de Adán y Eva, sigue siendo engañado y va a seguir siendo engañado por los poderes del mal. ¿Por qué? Porque la tierra le fue dada al príncipe de la tierra. 3 veces nos dijo el Señor Jesucristo eso en el Nuevo Testamento, el príncipe de la tierra. Entonces nosotros no tenemos lugar en ellos, no tenemos lugar nunca. Ningún hombre en la tierra va a poder querer, supuestamente, a su propia inhibición, a su propia política, querer cambiar a los demás, porque eso se llamaría religión. Es la religión que existe, la religión que nos dice que perdones esto, que perdones al otro, que hagas esto, haga lo otro, hagas estas distintas operaciones, vendríamos a hacer, hace esto, aquello, allá, y Dios te perdona, y que acá y que allá, y que Dios te tiene esto en cuenta, y que si te morís vas a poder ir a un lugar donde vas a poder arreglar cuenta con Dios, y Dios ve, si no te volvés te vas. Cuando en realidad la palabra de Dios me enseña que el hombre tiene esta vida, toda esta vida que tenemos hoy es para entender, aceptar o no a nuestro Señor, y de acá nace la simiente, el nacimiento a través de aceptarle a nuestro Señor Jesús como Salvador para vida eterna. Mire usted, ¿no? Que esto de la tierra, todos estos años de vivir acá en este momento, es la decisión nuestra la que va a decir si mañana voy a estar en vida eterna o en el otro lado. En el otro lado sería el sufrimiento eterno, dice la Biblia, el lago del azufre y el fuego. Cuando en realidad, lamentablemente, se ve mucha gente que va para allá. Porque el engaño incluso dentro de las propias iglesias. Mis propios consiervos a veces predican su palabra, la palabra de nuestro Dios, de una manera equivocada, convenida para sí mismo, pero en toda esa misericordia de Dios, Dios por eso no vino todavía a buscarnos, porque en esa gracia, en esa misericordia de Dios, Dios todavía nos está dando una oportunidad a todos aquellos que nos hemos equivocado, aquellos que hemos andado mal el camino, que aquellos que hemos sembrado mal la palabra, para poder restituir y componer. Estamos a tiempo todavía. Dios nos prolongó años todavía para incluso poder presentar nuestra familia delante de Dios. Hermano, le invito a compartir esta oración ahora y vamos a orar por todo esto de que hablamos, ¿no? De las malas enseñanzas, de las malas costumbres, de las malas decisiones. Que qué importante es la decisión que hoy haga para mi vida, porque es para la eternidad. Qué necesario es poder ser sincero con Dios y entregarle todo a Él. Él no me pide, como todo, a veces hasta nosotros mismos no hemos creído,
que todo se arregla con entregarle todo a Él y decirle te dejo esto, te doy aquello, te entrego allá, te entrego lo otro, cuando en realidad nosotros lo hacemos por fuera. Lo que Él quiere que lo que hagamos sea por dentro, que vayamos matando dentro de nosotros todo eso que nos hizo mal, todo eso que nos educaron mal, todo eso que nos enseñaron mal, sacándolo afuera para que Él pueda seguir habitando nuestra vida en santidad y en pureza. En esa santidad y pureza podemos entender estos mensajes de la palabra de Dios. No nos vamos a decir, no, pero no entiendo nada de lo que dice, no capto esto, no capto lo otro, entonces me voy, lo dejo. Eso es huirle a la propia realidad. Esa es la cobardía que está en esta humanidad hoy en día, de huirle a la propia realidad que es uno mismo, delante de Dios, cara a cara. Si Él bajara en este momento con cada uno de nosotros y hablara cara a cara con nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Qué excusa buscaríamos? ¿Sabe que no las tenemos? No las tenemos. No las tenemos porque desde tiempos lejanos, muchos años, Dios nos vino golpeando la puerta, llamando a todos, llamándonos. Mayormente a su iglesia, a sus hijos, a aquellos que le buscan, a aquellos que le aman, a aquellos que nosotros mismos gritamos, glorificamos y todo, y levantamos los brazos, hacemos un montón de cosas. Hoy somos capaces hasta de caminar kilómetros, por Dios, de rodillas, así. Pero, ¿de qué nos sirve eso? Cuando en realidad no cambiamos internamente. Cuando en realidad no buscamos que Dios nazca en nosotros y que Él mismo nos enseñe a ser hombres y mujeres, santos y benditos de Dios como nos enseña su palabra. ¿De qué nos sirve todas esas cosas, hermano? ¿De qué nos sirve tener 50.000 personas en una iglesia si cuando en realidad lo único que hablamos ahí es de los bienes económicos? ¿Sabe que uno de los sustos más grandes que nos vamos a llevar todos los hombres de la tierra a partir de estos últimos tiempos es el crecimiento económico? El crecimiento económico fue dado en el principio a través de la palabra de Dios, porque Dios nos entregó al hombre todo. Pero en estos últimos tiempos, que ya se acercan los tiempos de la venida, de que Dios venga a buscar a su iglesia, de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, todo esto se va a acelerar. Y ahí va a ser el mayor engaño a los hombres. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué camino estás decidido a hacer? ¿Estás haciendo algo por el prójimo? ¿Estás compartiendo algo con el prójimo? Cuando los pobres, dice la palabra, siempre lo va a tener, siempre. Porque ellos aceptaron esa costumbre de vida y la tomaron como una actitud de vida. No porque tengan que ser siempre pobres, sino porque ya han aceptado esa actitud de vida y la están viviendo lo que ellos aceptaron. Pero aquellos hombres que se han preparado, que han luchado, que han hecho su esfuerzo propio personal para sus estudios, sus preparaciones, sus carreras, son los hombres que cada vez están creciendo cada vez más, son los hombres que astuciamente, según la naturaleza del hombre, ellos son los que hacen empresas, cosas, casas, y los otros nos dan el trabajo y nosotros compartimos con ellos eso. Pero ese crecimiento cada vez va a ser más, ¿para qué? Para la mayor confusión del hombre. Como así se van a levantar señales y prodigios en el pueblo de Dios a través de la santidad de la palabra, de conocer esto que es tan sagrado, tan hermoso, que es su santa palabra, único libro de verdades absolutas, que no hay nada ni nadie que la pueda decir, ni contradecir, ni aún incluso acusar, cuando es acusada, pero de la parte externa, porque si nosotros abrimos la palabra y empezamos a compartir lo que supuestamente el mundo nos enseña que es lo contrario de la Biblia, ningún hombre, nadie pudo superar ni entender aún hoy en día lo que dice la palabra de Dios. Porque esta es la palabra más eficaz. Dice que llega aún, su palabra dice, es cortante con espada de doble filo, y llega aún, dice, hasta los tuétanos. De tan profundo y de cómo va entrando en nuestras vidas. Los hombres siempre buscaron la arrogancia, el ganar, el querer ser astutos. Pero no es por el hombre, es por el engañador del hombre, que sembró en esa mujer Eva el pecado, que vino incluso dentro de esas 8 personas, dentro de esa arca, porque de ahí de esos hijos, de esos 3 hijos, que fueron Jafé, Sem y Cam, vinieron a la descendencia, que el propio Noé incluso maldijo a los nietos, que son los cananitas, la gente de color, y fueron restituidos cuando ese hombre de color ayudó a nuestro Señor Jesucristo a tomar la cruz, cuando él iba al camino al Calvario. Dios dice en su palabra
que aún un vaso de agua que nosotros compartamos con un hijo de Dios, Él lo va a recompensar. ¿Eso qué quiere decir? Que Él siempre nos va a visitar. Y una de las visitas puede ser este video a través de YouTube, estos estudios que estamos haciendo. Este es el video número 41, donde seguimos estudiando el libro de eso, que vamos ya entrando en el capítulo 3 en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto, hermano? Que Dios siempre está esperando, está atento a nosotros, de que una almita más, hermano, se acerque y le conozca a Dios como Señor y Salvador. Qué mensaje tan precioso, sencillo, y aún nos hace entender a nosotros los hombres que nuestro Dios realmente es nuestro Creador, porque ¿quién nos amaría tanto si no solo nuestro Dios? Ahí está usted, yo lo invito, vamos a orar para poder empezar con esto de eso. Esto solo fue una introducción a través de lo que decíamos siempre, que solamente el Espíritu Santo es el que se encarga de decir o hacer o preparar todas las cosas. Vamos a orar por las necesidades, por aquellos que tienen necesidades económicas, físicas a través de las enfermedades, necesidades espirituales de conocer la palabra, para que Dios le dé sabiduría, luz y entendimiento. Teniendo luz y entendimiento dice que son deshacidas muchas cosas, incluso hasta las propias necesidades. Acuérdense cuando esos jóvenes trajeron a ese muchacho que rompieron el techo y lo bajaron. El Señor miró a los jóvenes y dijo que de la fe, se miró de la fe de ellos, ¿no? Porque rompieron el techo y lo bajaron. Pero al muchacho que lo levantó, al paralítico lo levantó, le dijo, tus pecados fueron perdonados. ¿A través de la fe de los amigos? Sí. Porque los amigos intercedieron ante Dios por la vida de Él. Nosotros tenemos cuántos amigos, cuántos familiares, cuánta gente que nos rodea. Nosotros podemos ser los intercesores de esa gente delante de Dios, para que ellos puedan conocer a Dios y esos pecados que son los que le dañaron por su vida, su estrechez de vida, su mal vivir, que todas las cosas les salen mal, que no se dicen los hombres, es por el pecado. Y si Dios perdona el pecado, quiere decir que Él restituye todo eso y podemos empezar nuevamente como hombres y mujeres, recién nacidos en las cosas de Dios, a empezar a gustar de las cosas de Dios. Y empezamos como bebitos, tomando la leche espiritual y después un poquito más cargadita y más después del tiempo más cargadita hasta que estamos en lo sólido. Y cuando estamos en lo sólido de la palabra de Dios es cuando entramos ya a ese crecimiento arriba del 70%, llegando casi al 100%. Y ahí llegando al 100% ya nosotros, Dios nos da a través del Espíritu Santo de los dones que todos los hombres tenemos, esos son los 9 dones, que ninguno puede decir yo te lo doy o recibe, nada de eso, porque ya lo tenemos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da a cada uno según Él ve de esta iglesia, de cada lugar, de todos aquellos que la citamos y le buscamos, y nos empezamos a desarrollar las cosas de Dios para ser de bendición, para incluso el barrio donde vivimos, la casa nuestra, todos los que comparten nuestra vida, nosotros podemos ser de bendición para ellos, siendo hijo de Dios. Y no haciéndonos uno a ellos, sino acercándonos a ellos para interceder por ellos y hacer como esos amigos que presentaron a su amigo enfermo. Y el Señor le dijo, te curo tu enfermedad. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y automáticamente fue sano. Y salió con su camilla, que quería hacer salir con su camilla de esa cama que él llevaba. Eso era su testimonio. De cuántos años mejor hacía que estaba postrado sobre eso. Su testimonio. Como el testimonio de ese joven, de ese hombre de hacía muchos años y nadie lo metía al estanque de Siloé. Nadie lo metía, no podía. Llegaba, dice antes que él llegaba, se metía otro y era sanado. Esas acciones son, ahí vamos a entender que sobre la tierra la fe del hombre es para todos. Y a veces nosotros, incautándonos a través de un ídolo o de mitos o de leyenda, entramos a creer en personas o hombres o mujeres. Y hacemos lo mismo que en el estanque de Siloé, esperamos, y nuestra fe es la que nos salva, nuestra fe es la que nos levanta. Pero no porque ella tenga poder o esa persona que yo... El único que tiene poder sobre la tierra
y abajo la tierra y los cielos nuestro Señor Jesucristo. Y todas las cosas que están permitidas desde parte de él, aún el mal, hace las cosas, el mismo diablo hace las cosas y tiene que ir a rendir cuenta con Dios. Y tiene que preguntarle a Dios. Y Dios no permite que ningún hombre sea tocado hasta el tiempo que Él lo decida. Todos los hombres de la tierra, rico, pobre, no pobre, aquellos mendigos, no mendigos, enfermos, no enfermos, separados, no separados, ausente, no, incluso hasta no presente en todas las cosas, tienen un propósito delante de Dios. Ojalá que usted y yo, ¿no es cierto?, tengamos esta bendición, ¿no?, del propósito de Dios, de poder dar el mensaje, que usted lo pueda recibir, hermano, o a persona que lo reciba por primera vez, compartirlo y compartirle algo real. Escuché algo que nunca mejor había escuchado, entendí algo que a lo mejor nunca había entendido, o comprendí algo que nunca me lo habían presentado de esta manera, con una manera sencilla, así nos enseña la palabra de Dios. Entonces quiere decir que Dios la vino a visitar y vino a responder esa queja suya. Usted y yo todos tenemos quejas, siempre, por esto, por aquello, por aquello otro. ¿Cuál es la diferencia del que cree a Dios y no le cree? El que cree a Dios sabe que todas las cosas son hechas al tiempo y a la manera de Dios. Pero el que no cree en Dios se afana, se esmera a sí mismo e incluso a veces hasta se lastima a sí mismo para querer llegar a eso. Pero hoy, si usted entendió que todo eso es un compromiso en vano, un esfuerzo inútil, porque damos vuelta y estamos en el mismo lugar, Dios hoy le quiere dar una oportunidad, que le conozca, que se acerque, que le busque, que aprenda su palabra. Aprendiendo su palabra vamos a empezar a ver verdades absolutas. Esa verdad, dice la Biblia, nos va a hacer libres y nos va a enseñar a caminar. Porque ya hay nadie nos va a poder refutar de que porque esto y porque aquello, no, pero vos tenés que hacer esto, no, porque aquello ya. Hombres amadores de la naturaleza, cuando en realidad Dios nos dio la naturaleza para bien del hombre, no para adorarla. Y nosotros nos hemos convertido en adorar la naturaleza. Queremos cambiar las costumbres de alimentación y eso algo por ahí es bueno en parte, pero en la otra parte nosotros, la mayoría que hace idolatría de eso, hace separaciones de esfuerzos personales que incluso el mismo cuerpo no lo puede llegar a aceptar porque ya venimos de generación en generación y que vienen haciendo eso. Y nosotros queremos romper con fuerzas humanas algo que ni siquiera nosotros entendemos en nuestra vida, porque el cuerpo es el templo de Dios, el creador es nuestro Dios, el que lo formó, nos hizo y aún nos conoce todas las cosas, es Él. Sí es cierto que hay cosas que nos pasamos en los alimentos, sí es cierto, cosas que nos vamos para otro lado, o somos de mucha gula, somos muy ansiosos por acciones de la vida, pero no nos dejemos engañar por esa psicología, no nos dejemos engañar por esas doctrinas de la nueva era, del humanismo, que todo sirve, que todo es bueno, no nos dejemos engañar, porque el creador de nuestra vida es el Espíritu que nos dio Él. Nuestros hijos son prestados. Aún en matrimonio, en eso Dios se encarga de santificarlo. Si no, no puede seguir adelante si no está santificado delante de Dios. Los hijos cristianos, aquellos que estamos en la palabra de Dios, si Dios no santifica nuestro matrimonio, Él no puede seguir con el mismo matrimonio. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces se encarga de tener un tiempo con cada uno. Es un tiempo con cada uno. Los hijos a veces se nos van rápido. Se nos van rápido porque a veces creen más al mundo. Por eso es tan importante la santidad del matrimonio en la deidad de Dios, en la creencia de seguir a un solo Dios, porque es lo que nuestros hijos comen. Y ellos viendo el esfuerzo de buscar a Dios, de enseñar la palabra, de compartir las cosas, ellos empiezan a ser entendidos. Pero cuando uno mira por un lado y el otro mira por el otro, los hijos también están en la misma posición. Si destruimos hogares, todos somos a veces nosotros mismos, tanto mamá o papá somos los que destruimos los hogares. Y le echamos la culpa a los demás, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la sociedad, le echamos la culpa a la televisión, le echamos la culpa a todo lo que nos rodea. Le echamos la culpa a esos hombres astutos que se acercan y se meten en las casas.
En la Biblia dice la palabra de Dios, en los proverbios dice, hay de esos hombres astutos que entran a las casas y se llegan a las jóvenes cargadas sobre los hombros. Esas astucias, eso Dios nos enseña a nosotros los hijos de Dios a orar por nuestra casa, que Dios pare sus ángeles y esa gente no entre, y no entra. Pero si nosotros no le tenemos a Dios, no sabemos estas cosas tan sencillas, que es parte de la vida de todos los seres humanos, vivimos lo que viven los demás, porque no conocemos a Dios. Hoy es un privilegio hoy poder compartir esta palabra, es un privilegio si usted está por primera vez en el video, o si la escuchó antes y nos sigue buscando y nos sigue viendo. Dios le está hablando su vida para una bendición grande y genuina, santa y perfecta. Dios quiere que los hombres y mujeres sean felices. Y la felicidad de hoy, de ahora, que comienza a través de conocer las cosas de Dios y de los frutos que Dios nos da a través del crecimiento en la palabra, porque la enseñanza de Dios es espiritual, crecimiento, pero también físico, o sea, en lo material también se acompaña, porque es la relación que Dios tiene con el ser humano sobre la tierra, de enseñarle y de completar lo que Él dijo desde el principio, que nos daba a todos los hombres, que todo está bajo nuestros pies. Aún los deseos mayores nuestros, Dios siempre nos complace cuando nosotros estamos en agrado delante de Dios. Muchas veces he compartido estos últimos días, he compartido este texto que hoy también lo traigo en memoria, de la resurrección de Lázaro. Cuando María y Marta decían al Señor, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Y Él viendo como ellas estaban, viendo que eran unas hijas reales, porque ellas estaban siempre atentas a las palabras, Él las miró y le dijo, no está muerto. Hizo correr la piedra y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Él lloró. Muchos en ese tema dicen, sí, Él lloró por el muerto. Él no puede llorar por el muerto porque Él es la vida. Ellos dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él por lo que más lloró fue porque no le creyeron en la resurrección de con quién estaban ellos teniendo un trato. ¿Cuál era? Marta y María. ¿El trato con quién era? Con nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no le creyeron. Así llora Dios por nosotros, toda la humanidad, porque no le creemos a Dios. No tenemos el trato con el Creador del cielo y la tierra y de todo lo que la forma y de todo lo que está. Dice aún, la naturaleza habla de todas, que todo tiene un Creador, que algo lo hizo, que algo lo perfeccionó también. Y nosotros los hombres, en nuestro orgullo, vanagloria, envidia, celo, decimos que el mismo hombre, de ese átomo que Dios le dio al hombre para que lo desarrolle y lo practique sobre la tierra, decimos que de ese mismo átomo vino el hombre, se creó este mundo, que descendemos del mono. Si nosotros fuéramos personas evolutivas, ¿por qué el mismo hombre que vivió Adán y Eva es el mismo hombre hoy en día? Pasando tantos años, ¿no? Muchos hombres dicen, sí, pero el hombre viene de hace miles y miles de años, cuando la Biblia no habla incluso de eso, desde que antes de la creación Dios tuvo un juicio antes. ¿A dónde lo vemos? En el versículo 2 del Génesis 1. Porque en el primero dice creó los cielos y la tierra, y después en el versículo 2 dice que la tierra estaba rodeada de agua y había un abismo. Ahí vino un juicio a quienes, a los ángeles caídos, que habitaban la tierra, porque ellos fueron echados a la tierra. De ahí vamos a entender un montón de cosas de que por qué son esos demonios se buscan meter en los cuerpos de esas casas vacías, que son nuestras almas vacías, y nos usan, nos maltratan, nos enseñan mal, nos llevan al castigo, nos llevan al dolor, nos llevan a la angustia, nos llevan a la desesperación. ¿Por qué? Porque ellos saben su fin por haberse rebelado contra Dios. Y ellos tienen tanta envidia, tanto celo de que Dios nos creó a nosotros, que eso es lo que vino a hacer a esa serpiente en ese huerto de Edén, a destruir al hombre y a la mujer que Dios había hecho tan perfectamente. Tan perfectamente, sí, perfectamente lo había hecho los dos. Si los hombres hoy en día pusiéramos a pensar esa inteligencia que usaban, ¿no? Ellos
de Adán, de darle todos los nombres a los animales, de todo lo que él tenía en la mano, todo, lo perdieron por ese libre albedrío. Y cayó en generación, años, y Dios nos viene visitando siempre, generación a generación, año tras año, día tras día, mes tras mes, hora tras hora, momento tras momento, para decirle, acá estoy yo soy tu creador. Solo nos pide que la aceptemos, que nos reconciliemos con Él por ese pecado que vino a través de nuestros padres, y en esa reconciliación entender quién es nuestro Dios. Bendito y santo el pueblo de Dios que le ama, bendito y santo el pueblo de Dios que le busca, bendito y santo el pueblo que atiende y quiere escuchar y entender de la palabra, y ser educado en la palabra para que, aprendiendo de la palabra, dice no tendremos más quejas ni dolores. Dice, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos dice algo muy claro y sencillo, que no padezcamos y vayamos al arrepentimiento. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que en realidad ya está en el mensaje prácticamente presentado, que Él nos bendiga siempre, hermanos. Nos dé luz, nos dé entendimiento, nos ayude a entender este mundo en el cual estamos viviendo, y incluso entender el mal que está en él, para no meternos en el mal ni querer decir no, eso es así, no, sino para poder enfrentar a través de nuestro Señor Jesucristo ese mal, para que cada vez se vaya, porque solamente se va a través de la intercesión de quién, de su iglesia. Mientras la iglesia esté en la tierra, Dios no va a traer la ira sobre este mundo. Principio de dolores vamos a vivir, nada más, escrito está, pero no la ira. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios que nos enseña en esas epístolas de Pablo, Dios no nos llamó para la ira. Nosotros somos la iglesia de Dios, la novia santa y perfecta. Esa novia santa y perfecta es la persona que Dios viene a buscar, que somos nosotros. Por eso hoy Dios nos permite compartir esto de la palabra, poder entender un poquito más de ella, y el estudio de la palabra, que es la base de todas las cosas, el conocimiento, los tiempos, la relación del hombre, los pensamientos del hombre, que son siempre los mismos, siempre son los mismos. No es que vamos a decir el hombre evolucionó, el hombre cambió, no, son siempre los mismos. Entonces, si ese hombre, en ese principio, era así, qué hermoso poder entender desde el principio, como venimos estudiando, quién eran nuestros padres, por qué vivieron así, por qué nació la religión, por qué nació el judaísmo, por qué nacieron los gentiles que somos nosotros, cuál Dios, aún en todo eso de las enseñanzas judías, Dios tiene un propósito con nosotros, que somos los gentiles, de darle el celo ¿a quién? Al pueblo judío, porque ellos le rechazaron como el Mesías, el Salvador, y Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Nosotros somos salvos por gracia. Ni siquiera tenemos el mérito de poder decir, no, yo me gané el reino del cielo porque soy tan bueno, que hice esto, aquello, no. Eso es un engaño religioso. Nosotros somos salvos por gracia. Y solamente, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Cuando le aceptamos a Dios como salvo personal de nuestra vida, le reconocemos como que Él murió en la cruz, que somos pecadores y que Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando en realidad Él dice que Él reescribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cómo que reescribe? ¿Sí? Porque Él siempre nos estuvo anotado. Y está en la decisión nuestra que sea reescrito o no. Es nuestra decisión. Es nuestro entender, es nuestra relación con Dios de poder aceptar estas cosas. Vamos a orar como siempre manda la palabra, por todas las necesidades, por todo esto a donde el Señor nos llevó, ¿no? Y mientras hablaba iba buscando este libro de eso y pareciera que la Biblia
tuviera muchos más libros, ¿no? Porque es grande, es tan grande esto. Es un privilegio, hermano, que podamos estudiar de la palabra, comprender de ella, entender esas cosas tan hermosas que Él nos enseña en su palabra. Las vidas, los llamamientos, como cuando lo llamó Moisés, y Él se apuró a ese llamamiento y corrió por sus propios hermanos, ¿no? Hebreos, que le dijeron, ¿qué me querés matar como mataste ayer egipcio? Y Él entendió que tenía que huir, salvar su vida. Pero era porque Él entendía el llamamiento de Dios, pero no eran los tiempos. ¿Por qué no eran los tiempos? Porque tenemos que ser preparados, hermano. Si mucho pueblo de Dios, muchas iglesias, congregaciones, incluso vamos a hablar ministerios grandes cayeron, es por falta de conocimiento. Mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Esto de compartir la palabra que hoy tenemos es un privilegio delante de Dios, que en estos tiempos, en estas sazones, en estas razones, todavía Dios se preocupe de enseñarnos renglón por renglón, línea por línea, qué es lo que Él necesita y quiere de sus hijos y lo que Él quiere sembrar en cada corazón, pero para bendición suya y mía, sí, y no de Él. Él lo que quiere es nuestra felicidad, Él lo que quiere es nuestra integridad, y Él lo que quiere es, cuando Él venga a buscarnos, que Dios Padre le dé la orden de venirnos a buscar, muchos partamos con Él, muchos. Ese es el propósito de Dios. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su santo y divino nombre, Señor, entregarle en sus manos todo, pedirle, Padre, que siempre nos enseñe en su palabra, nos guíe, nos hable usted, Señor amado, personalmente a cada uno de nosotros, Señor, y sea su Espíritu Santo ahondando en nuestras vidas, Padre amado, todo eso que nos molesta, todo eso que quedó atrás, cual hoy tenemos esta habilidad de poder decirle, Señor, sea usted obrando. En mi intimidad le entrego todas estas cosas, quejas, dolores, penas, Señor amado, aún cosas que no he podido perdonar en sus manos las entrego, porque entiendo y comprendo, Padre, que solamente en sus manos, Señor, somos salvos, somos benditos, y entramos en ese mundo cual usted nos dijo, es el reino de los cielos sobre la tierra. Cuanto muchos hombres todavía aún, a pesar de haber pasado tantos miles de años, todavía no lo han entendido, Señor. Le ruego y le pido, Señor amado, que siempre nos guíe, que use este vaso que hay en mi vida, Señor amado, y que sea su palabra a través de mi boca, a través de su Espíritu Santo, enseñando, reconociendo y hablando con cada uno de los hermanos, Señor. Así le entrego y le encomiendo todo en sus manos. Continúe con lo que resta y sea usted en el hablar, en el callar, en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Es algo hermosísimo esto de poder iniciar los ojos, inclinarnos delante de Dios y hablar con Él. Algo muy hermoso. Cuando invito a que si usted nunca lo hizo, hágalo. Hable como habla con cualquiera, hable con Dios. Háblelo con respeto, háblelo con seriedad, porque Él es santo y Él es mucho mayor de lo que aún nosotros a veces pensamos. Él no es nuestro papito, porque no es chiquito. Él tampoco es el bárbaro, porque es un santo y divino Dios. Él tampoco es aquel que está allá arriba, no. Él es Dios. Y Jesucristo, el Hijo, es el que está intercediendo delante de Dios Padre para la protección de todos los hombres. Porque si nosotros insolentes que muchas veces somos con Dios, Dios nos perdona, Él nos perdona todo. Pero cuidado también, que la palabra nos enseña que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no es perdonado. Es una cuenta más delante de Dios. Capítulo 3 del libro del Éxodo dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré con gran división por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar
en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus sacerdotes, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Fíjese que son 7. Los 7 mayores, como podríamos decir nosotros una palabra sencilla, enemigos de nosotros mismos, que están dentro de nosotros mismos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió, Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ven y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, me apareció en él diciendo, en verdad os he visitado y he visto que os he de hacer en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a su tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino a 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino que por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto por toda mi maravilla que haré con él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pediréis cada mujer en su vecino y en su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y desposaréis a Egipto. Entonces Moisés en el capítulo 4 dice, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió y la tomó y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió su mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en el seno, y él, al sacarla de nuevo del seno, he aquí que la había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de las postreras. Y si aún no creyeren estas 2 señales, ni oyeres su voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas
que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, y era tartamudo. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y a él y a tu hermano, y que él habla bien, y aquí que él saldrá al recibirte y al verte se alegrará tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será en ti lugar de boca, y tú serás a él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. En ese llamado, ¿no es cierto?, que tuvo de ir a rescatar al pueblo de Egipto, ahí Dios nos habló de las promesas del principio, que Dios nos daría todos los bienes, aún a donde estemos, aún en esa cautividad, aún en esa esclavitud, Dios tiene propósito. Porque este pueblo ya del principio, al mandato de la voz de Dios, le dijo: cuando ellos salgan, que Egipto le va a dar dones al pueblo de Dios por esa esclavitud que ellos tuvieron que vivir. Esa esclavitud fue oída a través del clamor, de la queja de ese pueblo que sufría y crecía en número y crecía en fortaleza, pero para las condiciones del mundo, que el hombre mismo se aprovechaba. Las mismas condiciones de hoy en día, cuando el hombre se aprovecha de los hijos de Dios, de la gente humilde, de la gente carenciada, de la gente que quizás sin entendimiento solo entiende su andar de la vida. Eso fue lo que le pasó a este pueblo, porque ellos se conformaron tanto a los lujos, a la vida de Egipto, que a todo eso no entendieron que nació un faraón que no conocía a José y le fue en contra de ellos, cuando ellos se habían acomodado, cuando en realidad ellos podían haber salido mucho tiempo antes, pero tuvieron que esperar sufrir todas estas cosas para clamarle a Dios. A veces también ahí la palabra de Dios nos enseña que nosotros los hombres, conociendo de Dios, que muchas veces Dios nos llamó a otras oportunidades, muchas veces, y nosotros dejamos pasar. Pero hoy es el día. Hoy es el día que Dios te viene a visitar y decirte que hoy es el día que Él te quiere sacar de ese Egipto, que es el mundo, y llevarte a la tierra prometida. Que hoy es la venida de nuestro Señor Jesucristo en ese arrebatamiento. A ser parte de la novia de Jesucristo que va a ser atendida por Él en las nubes, dice la palabra. Mira, aquí nos digo un misterio, dice la palabra de Dios. No todos dormirán. Primero al sonar la trompeta, primero los muertos en Cristo, y luego nosotros que vivimos, vamos a ser juntamente todos delante de Él. En ese va a ser el tiempo que la iglesia se levanta la intercesión que habíamos hablado en la introducción de este mundo, y el mundo va derechito a la ira de Dios por no haberle querido conocer. ¿Cómo le pasó a este Egipto cuando no quiso dejar salir al pueblo israelita? Tuvieron que recibir todas esas plagas. Que nos enseña la palabra, que la palabra de Dios es una sola. Tenemos un principio, un presente, un futuro, pero delante de Dios todo esto es uno solo. Y es hermoso y eterno, porque esta es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Moisés vuelve a Egipto. Así fue Moisés volviendo. Su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que te procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y de su pueblo,
sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí nosotros vamos a entender los conceptos bíblicos, por eso esto de la enseñanza de la palabra nos lleva a entender el pensamiento de Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos enseña que Dios puso el espíritu de engaño sobre aquellos que le rechazan. Ese es el espíritu que le puso a Faraón, espíritu de engaño, porque rechazaba la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Así le pasa a todos los hombres y mujeres hoy en día que rechazan la voluntad de Dios, viene un espíritu de engaño, y hasta que no terminan viviendo esas propias consecuencias que ellos mismos siguen buscando, puede ser como Faraón, que queda bajo las aguas porque nunca quiso entender quién es nuestro Dios. En la palabra de Dios dice que Moisés y Aarón se presentan luego delante de este Faraón, anunciándole lo que Dios va a hacer. Terminamos leyendo en el versículo 29 del capítulo 4, dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es el capítulo 5 del libro de los Éxodos. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que nos venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahí se le empezó a presentar a este Faraón el designio que solamente su propia decisión era lo que él permitía para su vida. Ahí la misma palabra de Dios nos enseña que los burladores de este mundo delante de Dios tienen la oportunidad en ese libre albedrío de conocer a Dios. Es el mismo burlador que estaba en ese tiempo, es el mismo que está hoy en día. Es el mismo que se ríe de los aleluya, el mismo que se ríe de aquellos que andan en las cosas santas de Dios, aquellos que se ríen de que ver a una persona con corbata y una Biblia bajo el brazo. Esos son los que van a tener una oportunidad en la misericordia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo de Dios. Y si podemos llegar a entender este mensaje tan genuino, transparente, santo, porque es el diálogo santo de un Dios con un hombre que realmente aceptó el llamado de Dios, aceptó desde un principio esa relación con Dios. Pero ¿cuál fue la realidad de todo eso? Que Dios desde el principio de su nacimiento, a pesar que existía eso de matar a todos los bebitos, Él fue guardado. Fue llevado y preparado en ese mundo egipcio, con toda la ciencia, letra e idioma, como habíamos hablado. Pero Dios tenía un propósito. Así Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por nuestros seres queridos, por nuestro matrimonio. El propósito de nuestro matrimonio no es hacerlo, sino entenderlo en las manos de Dios, porque a lo mejor es mi vida, que quiere someter a la otra persona a hacer lo que yo quiero, cuando en realidad eso se llama egoísmo, se llama vanagloria, amor propio. Deshaciendo, entendiendo a través de la palabra de Dios cuál es el mensaje de la palabra de Dios, podemos llegar a entender a la persona que vive al lado nuestro. Y si es el hombre que tiene problemas, la palabra dice que nos sometamos a él, pero no para dejarlo, sino para presentar delante de Dios, en nuestra obediencia, la obra de Dios en la vida de él.
Y si es la mujer que no te ama, que no te cuida, que no te acepta y que no te respeta, es el libre albedrío de ella, pero delante de Dios ella va a tener que arreglar su condición. Entonces ahí vemos, a través de todas estas transitadas de la vida, qué es lo que se ha degenerado y qué se ha transformado: el pecado mismo. El pecado es el problema que hoy todos los hombres y mujeres estamos viviendo. Viviendo porque todos lo vivimos. Estamos en una sociedad, estamos en un mundo. Si nosotros no fuera este mundo, tendría que sacarnos de este mundo. Pero Dios nos va a llevar a través de ¿qué? De creer a través de su palabra, en la fe, del conocimiento de la palabra y la esperanza de lo que Él nos promete en la palabra se cumpla. Lo que Él le prometió a Moisés en ese lugar del Monte Santo se cumplió de tal manera y tan prolijamente y tal como Él nos dijo, llegando a eso, ¿después de cuánto? Después de mucho tiempo de transcurrir, de enfrentar, de ir idas y vueltas, y de presentar esto y de presentar lo otro, de esas comisiones que hacían Moisés y Aarón, iban y venían, hasta que la última plaga fue la muerte de los primogénitos y lo dejaron salir. Y se cumplió eso también de los dones, de entregarle todo al pueblo de Dios. ¿Qué vemos ahí? Que en la mano de Dios, cuando Dios está cuidándonos, nos enseña espiritualmente a una obediencia y nos guarda también materialmente, porque la palabra de Dios dice: joven fui, he envejecido, pero no he visto a justo desamparado. Para la próxima reunión, con el video que viene, vamos a seguir con el capítulo 5 de Éxodo. Y en la voluntad de Dios, en lo que Él diga, así va a ser la introducción o así lo que Él presente, es realmente lo que Dios quiere que hoy comparta con ustedes. Ese es mi Dios, ese es su Dios, el Dios que todos necesitamos tener, que nos enseñe, nos guíe, nos marque el camino y a uno dé esa paz y reposo, sabiendo que haciendo las cosas en la voluntad de Él, Él cumple todo lo que nos dijo a nosotros. Que Dios los bendiga mi matrimonio, mis hijos, bendiga el ministerio Casa Dios Trevelin, y así bendiga a cada uno de los hermanos que se acercan por primera vez. Si hay alguien que se acercó por primera vez y siente en su corazón reconciliarse con el Creador del cielo y la tierra, con este Creador, nuestro Jehová del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, y es el Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos por la promesa de Él, la cual vive entre nosotros, que es la continuidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede aceptarlo y el Espíritu Santo automáticamente va a participar con usted en todas las cosas que emprenda o haga, y vaya y que pueda ir a una iglesia sana y perfecta, de sana doctrina, que pueda ser enseñada y guiada a través de la palabra en todas las cosas que tanto usted como yo y todo el pueblo y todo aquello que le buscamos a Dios, todos digamos unánime, amén. Amén a su palabra, amén al conocimiento, amén a lo que Dios tiene con todos nosotros. Si es la primera vez que está, le invito a repetir esta oración, hermano o hermana, que uno lo hace diciendo hermano, en la fe, ¿no? Porque muchas veces han hecho esta declaración de aceptar al Señor, pero X cosa los sacó. Pero esa semillita un día va a crecer, un día, en algún momento, se van a acordar que el único que les puede resolver las situaciones de la vida, de su propia vida, del porvenir, de la felicidad, de la sanidad, de la esperanza, es nuestro Señor Jesucristo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, le acepto y le tomo como mi Salvador, mi único Señor, el cual entiendo y comprendo a través de la palabra, que sin acercarse a usted, mi Señor, es imposible que el hombre pueda ser salvo. Le declaro con mi boca, Señor, que creo en su nombre, que soy pecador, que usted resucitó al tercer día y como que usted resucitó, yo también voy a resucitar, cumpliendo esas promesas que usted siempre las cumplió. Ahora entiendo cómo usted a Moisés lo llamó, le dijo unas promesas y le marcó eso, aún le dio ese poder de poder convencer con prodigio y milagro a aquellos hombres que iban a ser de verdadera lucha de no entender de quién es Dios. Señor, así es mi vida, así soy yo, Señor. Así es todo lo que tengo alrededor mío, Padre, una lucha.
Pero Señor, hoy entiendo que en su nombre, esa promesa de restauración, esa promesa de salvación, esa promesa de que usted va a abogar mi causa en mi vida y me va a enseñar aún a mí mismo lo correcto, se lo entrego en sus manos, Padre. Bendiga a mi familia, bendiga mi vida, anote mi nombre en el libro de la vida y así, Señor, siempre esté conmigo en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Una oración prácticamente de presentación muy hermosa. Dios siempre usa distintas maneras, ¿no?, de podernos presentar delante de Dios. Si usted repitió esta oración conmigo, la compartió, esté seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice que los ángeles hacen fiesta cuando una persona más se acerca y la acepta como Salvador. Le invito a que pueda seguir con estos estudios, le invito a que si no conoció lo anterior los pueda conocer. Y si no, nos busque en algún lugar de esto, y si es de otro lugar, busque en la guía del Espíritu Santo una iglesia donde se hable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le enseñen de la palabra, a compartir de la palabra, al entender de la palabra, porque la palabra es vida, y vida en abundancia. Aquí en el lugar que estoy, yo voy a orar por ustedes, voy a orar por los hermanos, voy a orar por el ministerio, y lo vamos a despedir con el favor de Dios para una próxima reunión, que con el favor de Él va a ser pronto, que va a ser la continuidad de otro video, que sería el video número 42, este es el 41. Y así Dios, con el favor de Él, vamos cada vez más avanzando en lo que Dios nos viene enseñando en su palabra, que es el hoy, es el presente. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted, dándole, Señor, la gloria y la honra a su nombre, Padre, por este privilegio de tomar de sus cosas, de tomar de sus palabras, de poder comprender de ellas, Padre, poderla presentar ante su pueblo, ante estos videos, Señor amado, que usted está subiendo, Padre, para la gloria y la honra de sus hijos, de su pueblo escogido, Señor. Gracias le doy, Padre amado, por pertenecer a Él, Padre, por pertenecer a su pueblo, pertenecer a su nación, Señor. Y de alguna manera, Padre, en mi boca poder llevar el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros, aún especialmente para aquellos que usted está buscando día a día, Señor. Gracias le doy, Señor, por los que han sumado, gracias le doy por aquellos que se han acercado, gracias le doy por los hermanos que comparten, gracias le doy, Padre amado, por aquellos que siguen compartiendo aún desde el principio de estos videos, Padre, pero que ellos usted mismo los motivó y es su Espíritu Santo el que los lleva a que ellos también estudien y comprendan de la realidad de nuestro Dios. Gracias le doy, Padre, por su amor tan grande para con nosotros, de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, y que su mismo Hijo Jesucristo, cumpliendo la voluntad suya, fue bendecido y glorificado. Así seremos todos nosotros, bendecidos y glorificados, delante de usted, siendo obedientes, arrepentidos, de corazón sencillos, humildes delante de usted, así como nuestro Señor Jesucristo lo es. Con esto que aún Él mismo nos dejó, que nos fortalece y nos enseña y nos guarda y nos bendice, que es el Espíritu Santo. Gracias le doy, Señor. Gracias le doy al Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los hermanos, en los testimonios, en las labores, en la obra que usted va a hacer en cada vida, Señor amado, por eso que usted nos llamó a cada uno, en los ministerios, en las labores, o en eso que usted nos encomienda a todos, Señor. Así le entrego y lo encomiendo al Ministerio Casa Dios Treveri, mi familia, como le decía antes, mis hijos, Señor amado, aún por lo que queremos hacer la iglesia, por la iglesia de la aldea, por Esqueles, Aguareñas, esos pastores de allá, de cada lugar que se reúnan, Padre amado, que también podamos seguir compartiendo de su palabra, y así en esa palabra podrán presentar esa enseñanza que solamente la da su Espíritu Santo, descubriendo y dando a la vida de nosotros esos misterios ocultos que están en su palabra, que no son ocultos para el pueblo de Dios, son ocultos para el mundo que no le quiere conocer. Así como este faraón enfrentó, muchos nos van a enfrentar a nosotros, nos enfrentan hoy en día, pero sabemos y entendemos que el que está con usted, usted está con nosotros, el que le honra a usted, usted nos honra. Lo que nosotros le pidamos usted no nos da, estando nosotros en la obediencia, en el comprendimiento de su palabra, y aceptándole y guiándole aún todas estas dolencias, quejas, dolores o molestares que vamos viviendo, pero es un breve tiempo nada más, sabiendo que nos espera mayor gloria delante de usted. Gracias, Padre, por este privilegio, gracias por poder conocer, gracias, Señor, por todo lo que hace, Señor, y así le entrego y le encomiendo todo en sus manos, para la gloria y la honra de su nombre, en el bendito y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén.
Hermanas, hermanos, que Dios les bendiga y como siempre decimos, nos vemos en una pronta reunión.